En la historia del psicoanálisis, pocos casos se han contado tantas veces y de maneras tan distintas como el de Anna O. Se dijo que fue la primera paciente en ser psicoanalizada, que con ella nació el psicoanálisis, que su tratamiento fue un éxito o un fracaso del que se prefirió no hablar. La verdad es que el caso de Anna O nunca fue uno solo. Se narró, se volvió a narrar y cada vez cambió, hasta convertirse en mito y después en campo de batalla. Cada narrador lo vio distinto. Breuer, 13 años después, escribiendo desde notas incompletas. Freud, que dudaba de ese final feliz. Ernest Jones, que transformó la duda en un drama romántico. Y más tarde, los historiadores Ellenberger y Hirschmüller, que al revisar archivos, fechas, encontraron algo menos heroico y mucho más complejo. Es un caso Rashomon, como en la película de Kurosawa. El mismo suceso cambia según quien lo cuente. Hoy empezamos por la versión de Breuer, la que durante décadas se tomó como la verdad. Joseph Breuer no era un médico cualquiera. En Viena ya era un clínico reconocido, respetado por su rigor y por una inteligencia poco común. Años más tarde, sería mentor de un joven Freud, pero en 1880 aún no imaginaba que un caso lo marcaría para siempre. Lo llamaron para atender a una joven con lo que parecía una simple tos nerviosa, pero al entrar en esa casa encontró algo mucho más desconcertante. Un cuadro de síntomas que no encajaban en ninguna enfermedad conocida. Así comenzó la relación entre Breuer y Berta Pappenheim. Un lazo clínico, enigmático y transformador que con los años se convertiría en mito, el caso de Anna O. Mucho antes de ser recordada así, Berta ya vivía entre dos mundos. El visible, una joven de buena familia, vida tranquila, y el secreto, un teatro privado de escenas y diálogos imaginados donde guardaba lo que no encontraba lugar en su vida cotidiana. Ese teatro, con el tiempo, empezó a desbordar la imaginación. En ciertas mañanas quedaba ausente, mirada fija, palabras deformadas, gestos extraños, como si respondiera a algo invisible. Al inicio eran ensoñaciones, pronto dejaron una sombra en su rostro. Breuer las llamaría después ausencias. En julio de 1880, su padre enferma gravemente. Ana lo cuida día y noche. El agotamiento la arrastra hasta la cama. El cuerpo se contrae, rigidez en el cuello, parálisis en el brazo derecho. La vista se le puebla de alucinaciones, su propio cabello convertido en serpientes negras. Y el lenguaje empieza a desmoronarse. Frases torcidas, mezcla de idiomas, hasta quedarse sin palabras. Un día, la voz de Ana se apaga por completo. Breuer no lo lee como un capricho, sino como una señal. Ese silencio guardaba algo. Intuyó que la escena había sido tan dolorosa que el cuerpo mismo la había hecho callar. Presionó para que la recordara, para que la pusiera en palabras. Y cuando al fin lo hizo, el mutismo se disolvió. No era aún una cura, pero sí era la primera grieta en el muro de la enfermedad.
Muere su padre. Breuer lo llamará el trauma más grave que pudiera afectarla. Tras 2 días de estupor, los síntomas se intensifican: ausencias más largas, alucinaciones sombrías, agotamiento extremo, noches sin descanso e incluso impulsos de morir. En medio de ese cuadro aparecen las nubes, o clouds, como ella le llamaba, un estado de sopor profundo en que parecía hipnotizarse a sí misma. Mientras estaba allí, Breuer le ofrecía fragmentos que había dejado escapar en sus ausencias de la mañana, y en ese mismo estado Ana los convertía en relatos, siempre tristes, a veces hermosos. Al terminarlos, despertaba lúcida y activa, como si se hubiera quitado un peso de encima. Ella misma bautizó ese procedimiento como The Talking Cure y con humor, limpieza de chimenea. Pero no bastaba hacerlo una sola vez. La limpieza debía repetirse con regularidad, porque si se interrumpía apenas unos pocos días, el estado de Ana se agravaba. Breuer notó también algo decisivo. Con él todo era distinto. Cuando no reconocía a nadie, a él sí lo distinguía. Incluso a tientas bastaba el contacto de sus manos para saber que era él. A veces rechazaba la comida de todos, menos de él. Hasta los medicamentos le resultaban más llevaderos si se los daba él mismo. Hoy lo llamaríamos transferencia. La experiencia con el mutismo le dio a Breuer una intuición. Cada síntoma parecía guardar la escena exacta en que había nacido. La prueba llegó con un síntoma obstinado. No podía beber agua. En hipnosis apareció el recuerdo. Un perro había bebido del vaso de su institutriz. Cayó el asco por cortesía. Lo sorprendente fue que al evocarlo, el asco regresó con la misma fuerza de aquel día, como si no hubiera pasado el tiempo. Y con ese afecto liberado, el bloqueo cedió. Despertó con un vaso en los labios y bebió. Para Breuer era la confirmación. Esos recuerdos no eran solo historias, sino escenas selladas, capaces de conservar intacta la carga que las había hecho nacer. Si las clouds fueron la entrada, lo que apareció en diciembre de 1881 fue el mapa, uno de los síntomas más extraños que Breuer había visto hasta entonces. Ana, sin aviso, comenzó a vivir en 2 tiempos distintos. Por las mañanas estaba en 1881, en el presente, pero al llegar la tarde, su mente retrocedía un año exacto, 1880, y lo revivía día por día en orden perfecto. Breuer, intrigado, comparó lo que Ana relataba con el diario de su madre. Coincidía. Ya no era una simple intuición, aquello parecía un mapa, una cronología invertida de la enfermedad. Si quería curar, entendió, tendría que seguir ese mapa hacia atrás, deshaciendo la trama en el mismo orden en que se había tejido. Y así comenzó el trabajo paciente, síntoma por síntoma, escena por escena. El estrabismo se dio al llegar a la tarde en que su padre le pidió la hora. Agitada, forzó la vista para responder, conteniendo el llanto para que no se le notara. En ese esfuerzo quedó atrapada la mirada y solo al revivirlo pudo liberarla. Los nudos en la garganta se aflojaron cuando pudo decir en voz alta aquellas réplicas que había tragado. Y la tos nerviosa
que la había acompañado desde el inicio, se calmó al volver a la tarde en que, cuidando a su padre, escuchó música bailable en la casa vecina, sintió ganas de salir a bailar y una culpa feroz por desearlo. Guardó el impulso y con él la tos. Cuando lo dijo por fin, la tos se apagó. Con el mapa del tiempo ya en la mano, Breuer no quiso perder un solo día. Ajustó su agenda para verla mañana y noche, siempre que fuera necesario. Por las mañanas, otra sesión de hipnosis para recoger los recuerdos que luego trabajarían por la noche. Por las noches, el vaciado de cada escena, siguiendo la ruta invertida que la enfermedad había dejado trazada. La sensación era la de un trabajo a contrarreloj. Ahora que tenían el camino, había que recorrerlo a toda prisa. Hacia el final, ese mapa también mostraba algo más. Todos los síntomas se habían incubado específicamente durante aquellos meses en que Ana cuidó a su padre enfermo, como si la enfermedad hubiera tejido su trama entera en ese tiempo. Habían avanzado a toda máquina, siguiendo el mapa invertido que el extraño desdoblamiento del tiempo había revelado. Cada síntoma iba cayendo, uno tras otro, pero aún quedaban los grandes: la parálisis del brazo derecho, la pérdida del alemán y las alucinaciones de serpientes negras. Los más persistentes, los más desconcertantes y, como descubrirían, los más antiguos. Todo conducía a la misma noche. Ana en vela junto a la cama del padre enfermo. La madre se había ausentado. El brazo derecho apoyado en la silla. El sueño le roba la fuerza y la deja en ese estado intermedio, ni despierta ni dormida. Algo se agita en la pared. Serpientes negras deslizándose hacia la cama suben por sus manos. En la penumbra, sus uñas parecen diminutas calaveras. Quiere apartarlas, pero el brazo no responde. Está dormido. El miedo le sube a la garganta. Intenta gritar y la voz se quiebra en silencio. Busca refugio en una oración, pero el alemán no parece nada. Solo fluye, como de memoria ajena, una plegaria en inglés. No eran episodios distintos ni síntomas dispersos. Todo formaba parte de la misma secuencia que la aprisionaba. Miedo, brazo dormido, voz bloqueada, rezo en inglés. Meses después, Breuer la lleva exactamente ahí. Ella la recorre entera, sin apartarse, y entonces las serpientes se disuelven, el brazo se mueve, el alemán regresa. La enfermedad, que se había tejido escena por escena, acababa de mostrar su primer nudo, y al soltarlo, todo lo demás quedó a la vista. Breuer anota: curación, con una advertencia técnica. En otros pacientes, un procedimiento así podría precipitar una psicosis. Aquí no ocurrió. Hasta ahí llega su pluma. Lo que no anota es que la cura fue inseparable del lazo que la sostuvo, un vínculo donde el síntoma se abría a la palabra encontraba su escena y la escena podía ser atravesada. El teatro privado se volvió discurso, las clouds vía de acceso y el tiempo invertido no un simple calendario, sino el orden preciso que permitió recorrer la enfermedad en sentido inverso hasta alcanzar su origen.
Esta es la versión de Breuer, la primera en ponerse por escrito, la que durante décadas fue tomada como la verdad del caso. Pero no fue la única. Freud la leyó con otros ojos, menos confiados del final feliz. Ernest Jones la convirtió en un drama de amor y fuga, y mucho después, Ellenberger, Hirschmüller y Elisabeth Rudinesco hallarían en archivos y fechas un relato menos heroico y mucho más problemático. Pero esas otras miradas son otra historia. En el próximo video veremos cómo para Freud el mismo caso no fue el relato de una cura exitosa, sino el primer escenario donde ese lazo entre paciente y médico se volvió el obstáculo mismo. Gracias por escuchar. Si algo resonó, quizás ya estamos leyendo juntos. Hasta el próximo episodio.